doctora Xoli Pérez Campos. Nos va a presentar la plática sobre por qué estudiar el interior de la Tierra. Xoli Pérez Campos es doctora por la Universidad de Stanford y ha sido investigadora visitante en el Instituto Tecnológico de California. Ha recibido reconocimiento como estudiante y como profesionista, el más reciente por parte de la Escuela de Ciencias de la Tierra, Energía y Ciencias Ambientales de Stanford, por su carrera profesional como exalumna. Ha tenido una amplia y activa participación en mesas directivas de sociedades profesionales, tanto nacionales como internacionales. Actualmente es investigadora del Instituto de Geofísica, profesora de la Facultad de Ingeniería y del Posgrado en Ciencias de la Tierra y es coordinadora del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM. Entonces, adelante, Xoli, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias, Lucía, por la invitación a este evento. Realmente me siento honrada de estar con estas mujeres y compartir esta mesa y este momento. Son mujeres a las cuales he admirado a lo largo de los años y para mí es realmente maravilloso poder compartir este momento. Bueno, pues, ¿por qué estudiar el interior de la Tierra? Quizás varios de ustedes, niños, en su momento leyeron este libro y se imaginaron el poder hacer ese viaje maravilloso con tantas aventuras que nos planteaba Julio Verne. Y pues queríamos encontrar ese mundo desconocido que implicaba toda esa serie de desconocidos y que nos llevaban a la imaginación. Yo decidí hacer ese viaje, pero con la sismología. Ahora sabemos que el interior de la Tierra realmente no tiene ese mundo desconocido que nos muestra todas esas aventuras, sino que tiene una formación de su núcleo sólido, su núcleo líquido, bueno, fluido, y manto y finalmente corteza. Pero hay muchísimo más detalle dentro del interior de la Tierra y justamente esos detalles nos pueden ayudar a explicar nuestro presente, entender nuestro pasado y cómo se dieron y ahora se están dando los diferentes fenómenos que nos están afectando. La imagen de la derecha es una visualización que desafortunadamente no tiene tanta resolución en la imagen, pero que vemos el mapa de la Tierra y sobre este se está mostrando las diferentes estructuras que están dentro de la Tierra. Entonces, si bien se ven por encima, estas corresponderían a su ubicación, pero en el interior de la Tierra. Entonces, hay estructuras muy interesantes en el interior. Claro que nosotros pues lo vemos con este tipo de imágenes, las cuales se pueden obtener con sismología, que ya voy a platicar más adelante el cómo, en donde vemos estructuras frías y estructuras calientes, las frías aquí marcadas en azul y las calientes marcadas aquí con rojo. Y el entender, visualizarlas, caracterizarlas, nos va a permitir eventualmente describir la dinámica del manto y eso nos va a decir de dónde vienen esas plumas que conocemos como la pluma que alimenta el arco de Hawái o la pluma de Yellowstone, de dónde proviene su material. Por otro lado, acá las placas tectónicas, pues sabemos que se sumergen al manto, pero ¿hasta dónde llegan? Hay algunas que se ha observado que llegan hasta el fondo del manto, en la base del núcleo, y que éstas retroalimentan al material formando otras capas, fundiéndose y subiendo en las plumas. Pero hay otras placas que no logran todo este camino y que se quedan atoradas en una zona conocida como la transición de manto. Y la importancia de entender todas estas características del interior nos permite también postular modelos de cómo se dan esas corrientes convectivas en el manto. Hay modelos que nos sugieren corrientes convectivas que van desde la base del manto hasta la corteza, y hay otras que nos dicen que no, que el manto tiene al menos dos celdas, una que va hasta la zona de transición del manto, que esta termina a los 660 kilómetros de profundidad, y otra celda menor que va de esa zona de transición del manto a la base del manto. Y bueno, el ver la fotografía de cómo está hoy en día nos permite hacer reconstrucciones de qué es lo que ha pasado
cómo evolucionó la tectónica de placas y cómo evolucionó el manto, y con esto nos permite hacer estudios de algo que se conoce como topografía dinámica, y es cómo ha ido evolucionando nuestras cadenas montañosas, nuestras cuencas, y al entender eso también nos lleva a modelar cambios en ambientes y climas locales. Otro que nos ayuda, el poder caracterizar el interior, sobre todo la posición de las placas tectónicas, es la relación que estas tienen con el vulcanismo, el tipo de vulcanismo que esperamos y también su evolución. Aquí me gustaría dedicar un minuto a Inge Lehmann, una mujer danesa a la cual pues yo admiro muchísimo, porque ella nació en 1888, decidió estudiar matemáticas y tardó muchos años en terminar su carrera, pero cuando lo hizo se destacó por ello, de tal manera que en 1928 se convirtió en la jefa del Departamento de Sismología del Instituto Royal Geodésico danés, y con ello se convirtió en la responsable de la red sismológica del país. Y bueno, pues por supuesto que me identifico con ella por esa parte, pero también por su interés en conocer el interior de la Tierra. Y ella fue la primera que en 1936, al estudiar las ondas sísmicas que venían de sismos muy lejanos, encontró que el sismograma se podía explicar mejor si se definía una interfaz entre un núcleo interno sólido y un núcleo externo fluido. Y entonces esto marca ese episodio en el conocimiento del interior de la Tierra. Y aquí P' es el título del artículo, que quizás es el título más corto que hay en la historia, de esa publicación en donde presenta la presencia de un núcleo interno sólido. Más adelante, en 1959, encontró otra discontinuidad en el interior, está ubicada entre 180 y 250 kilómetros. Esta discontinuidad no se observa globalmente, solo en algunas regiones, y es causa de muchísimos estudios para entender su origen. Y a esta discontinuidad se le ha nombrado en honor a ella la discontinuidad de Lehmann. Nada más resaltar, su último artículo científico lo publicó en 1987 con 99 años de edad. Su pasión era la sismología y hasta el último día de su vida se dedicó a ella. Ella falleció de 104 años. Ahora, vámonos a cómo ver ese interior de la Tierra y cómo estudiarlo. Ya nos presentaba la doctora Ligia hace un momento que, bueno, se pueden hacer perforaciones. Y pues esto equivaldría a operar a una persona para ver qué es lo que le está pasando, si le duele la panza, ¿no? Es algo muy puntual y a lo mejor la causa no estaba en la panza, sino en otro lado del cuerpo. Y lo mismo pasa con una perforación, es completamente puntual y podemos conocer ese interior en ese lugar donde se hace la perforación, pero difícilmente podemos extrapolar lo que estamos viendo ahí a otras zonas si no tenemos mayor información. Entonces, en medicina, pues lo que se hace son diferentes técnicas de visualización, como podría ser los rayos X o una tomografía o una resonancia magnética. Nosotros en geofísica, de igual manera, utilizamos las diferentes propiedades físicas para poder generar estas imágenes del interior de la Tierra. En sismología nos valemos de una fuente muy poderosa que son justamente los sismos. Estos, al presentarse y romper el material, pues liberan energía, la cual es propagada por todo el interior de la Tierra. Y iba primero mi tierra, perdón, ahí está la fuente, vienen las ondas son elásticas, se propagan por el interior y a su paso van recolectando toda la información de la estructura. Es decir, de todas las propiedades elásticas del material por el que van pasando. ¿Qué se necesita entonces para poder estudiar el interior de la Tierra? Pues por un lado que ocurran sismos y por el otro pues estaciones sismológicas. Idealmente pues muchísimas estaciones sismológicas.
El mapa de la derecha muestra las redes que existen en Japón. Los puntitos azules corresponden a redes locales, son más de 2,000 y tantas estaciones. Las otras son, las rojas y las amarillas son a nivel federal, en total sí suman más de 1,000 estaciones. O bien se necesitan grandes experimentos como el que se ve en el mapa de arriba, el cual se conoce como el US Array o arreglo de Estados Unidos, y fue un arreglo de 400 estaciones que se fue moviendo a lo largo del tiempo, comenzando en 2003 en el oeste de Estados Unidos y migrando cada 2 años hacia el este, hasta terminar con Estados Unidos continental, y hoy se encuentra operando en Alaska. Y pues la idea de estos experimentos justamente es poder generar este tipo de imágenes. Estas son unas secciones tomográficas de pues todo el manto generadas por French y Romanovich. Romanovich es Bárbara Romanovich, una gran sismóloga que trabaja en la Universidad de Berkeley y que ha dedicado gran parte de su vida justamente al análisis y al estudio del interior de la Tierra, teniendo unas de las tomografías que se toman de referencia a nivel mundial. Entonces, se ven los mapitas, aquí se ve la trayectoria a la cual se hicieron estos cortes, y lo que quiero que observen es que pues el manto no es homogéneo, no es igual en todo nuestra Tierra. Por ejemplo, aquí este trayecto, el del centro en medio, que está cruzando al Pacífico, de las Islas Balleny hasta la zona de Yellowstone, es el corte. Vemos cómo tiene diferente estructura. Aquí en particular se observa este material caliente y por acá se observa un material frío. Cuando hablo de materiales calientes y fríos, no solamente me refiero al color con el que se representan, sino también en términos de la temperatura que debe tener ese material. Y al tener una temperatura alta, lo que hace es que las ondas sísmicas viajen más lentamente, mientras que si tienen una temperatura fría, las ondas viajan más rápidamente. Y lo que nosotros como sismólogos podemos ver es justamente los cambios en las velocidades de las ondas sísmicas al atravesar por estas estructuras. Ahora, ¿qué se ha hecho en México? ¿Cómo estamos? Para empezar, permítanme dedicar también este minuto a ver la distribución de los sismólogos en México. Yo tengo un directorio de 75 personas distribuidas en estos centros de investigación o universidades. Y como pueden ver, pues la Universidad Nacional Autónoma de México tiene casi el 50% de los sismólogos del país. Esto incluye al Centro de Geociencias, incluye al Instituto de Geofísica de la UNAM en su campus Ciudad de México y su campus Morelia. La siguiente institución con el mayor número de investigadores es el CICESE, y este tiene presencia también, no solo en Ensenada, sino también en La Paz, aunque ahí el grupo es muy pequeñito. Y en términos de la proporción hombres y mujeres, hombres pues es 84%, mientras que mujeres somos el 16%, pudiéndose apreciar que es un campo donde ha sido primordialmente de hombres. En términos de estaciones sismológicas, el Servicio Sismológico Nacional opera una red de 63 estaciones, que son los triángulos en azul, y colabora con todas las instituciones que se ven listadas abajo y que contribuyen con datos para que podamos tener un mejor monitoreo de la sismicidad en nuestro país. Sin embargo, pues no es suficiente para tener un monitoreo adecuado y tampoco para hacer experimentos como los que les mostré del US Array o de Japón. Ha habido en la historia reciente, a partir de 2003, una serie de experimentos grandes. El primero fue MASE, el Mesoamerican Subduction Experiment, que fueron 100 estaciones sismológicas a lo largo de este trayecto que iba de Acapulco a Tempoal. Y los siguientes fue MARS, que es Mapping the Rivera Subduction.
con aproximadamente 50 estaciones, no recuerdo ahorita el número exacto. Fue una colaboración de la Universidad de Texas y el Centro de Geociencias. El otro experimento, que es en el Istmo de Tehuantepec, que es Veracruz, Oaxaca, VEOX, que también fue una colaboración de la UNAM con el Caltech. Lo mismo que MACE. MACE también estuvo involucrado la Universidad de California en Los Ángeles. De ahí en fuera ha habido quizás otros proyectos aislados, pero no han sido con el objetivo de estructura profunda. Por ejemplo, sé que ha habido algunos en Jalisco. Y bueno, estos experimentos, el objetivo principal fue el determinar la geometría de la placa de Cocos. En la zona oeste se vio como había una separación entre la placa de Ribera y la placa de Cocos, y cómo la placa de Cocos cambiaba su echado, y con ello se sugería la presencia de una ruptura en la placa aproximadamente en esta región entre Guerrero y Michoacán. Y bueno, se ha observado la concordancia de esta geometría y esta presencia de esta separación entre la placa de Cocos y Ribera con el vulcanismo presente en superficie. Y por otro lado, en esta zona pues se ha observado también el que esto corresponde con algunos comportamientos de la sismicidad. Luego, en el centro, el experimento MACE permitió también observar que la placa de Cocos tenía una estructura horizontal aquí en la primera etapa de la subducción, y que después se sumergía a un ángulo muy alto de 76 grados para encontrarse por debajo de la Ciudad de México, aproximadamente aquí a 200 kilómetros de profundidad. Esta es un trabajo con una tomografía y nos permite ver que también la placa de Cocos aquí en el centro de México alcanza profundidades hasta de 570 kilómetros. Hacia el sur, el experimento VEOX permitió seguir la placa de Cocos hasta una profundidad aproximadamente de 150 kilómetros, y también nos permitió ver que había un cambio en la geometría importante. Y bueno, a lo que nos hemos estado dedicando en los últimos años es justamente a revisar cómo se da ese cambio en el comportamiento de la placa de Cocos. Y esta es una tomografía reciente que obtuvo mi estudiante de licenciatura, Heber Álvarez, en el que se puede ver la placa de Cocos como esta estructura fría con velocidades más rápidas, y cómo a partir de este perfil, del perfil G al H, que se encuentran aproximadamente en esta zona, por acá la estoy marcando en el mapa de la izquierda, se da ese cambio en la geometría, y además se da a profundidad un cambio en la tomografía, el cual nos está sugiriendo que la placa debe estar rasgada como otros autores lo han postulado. Pero bueno, la placa no se queda ahí. La placa, como decía yo, continúa a profundidad, y hay dos opciones: que penetre por debajo de la zona de transición, la cual corresponde a el área entre 410 kilómetros de profundidad y 660 kilómetros, y que la placa sea capaz de penetrar esta zona de transición y continuar su viaje hacia el fondo del manto, o bien que la placa se quede por ahí atorada en la base de esta zona de transición en 660 kilómetros, o que haya pedazos ahí nadando de placas. Entonces, ¿cómo observarlo? Bueno, pues esto se puede lograr igual con técnicas en sismología. Y lo que hemos estado haciendo en México es estar buscando la placa de Cocos, la evidencia de la placa de Cocos, o bien fragmentos de la placa de Farallón, lo cual se ha hecho en Estados Unidos y se ha podido localizar en el centro del país. Y lo que hemos visto es que a profundidad, aquí lo que ven son ya los mapas interpretados, en los que podemos ver que en estas zonas que están marcadas como azules, son regiones donde a partir de los otros métodos tomográficos sabemos que ahí se encuentra la placa de Cocos, mientras que los que están en rojo, vemos una anomalía que nos está indicando que la placa de Cocos
tuvo un efecto sobre la composición del manto que queda sobre esta, y seguramente fue porque la placa liberó algo de fluidos e hidratando esta zona del manto y presentándose esa anomalía en los datos sismológicos, mientras que la zona por debajo de la placa, marcada aquí en azul, no se ha visto afectada por la presencia de la placa o esa deshidratación que puede sufrir la placa. Dos minutos. Gracias. Estos estudios realmente han permitido ver que la zona del manto tiene una gran cantidad de agua que antes se pensaba era liberada a profundidades de 100 kilómetros. Quedan muchas preguntas por resolver en nuestro país. A nivel local se necesita saber más sobre la estructura superficial. En algunas ciudades del país esto nos permitirá entender los efectos de sitio que son esenciales para determinar la respuesta de las edificaciones. Necesitamos modelos de estructura sísmica corticales. Esto nos permitirá observar presencia de fallas o el comportamiento de las ondas sísmicas, y el uso de todo esto es una evaluación del peligro sísmico adecuada. A nivel regional y nacional, pues necesitamos estudiar también la estructura del manto, poder determinar la presencia de remanentes de placa, el poder estudiar la dinámica del manto y con ello entender nuestro pasado y nuestro presente. ¿Cómo lograrlo? Pues aumentando el número de estaciones sismológicas. Por un lado, mejorar la red nacional, poniendo más estaciones donde hoy en día no tenemos, o también con experimentos como el US Array podemos plantear el MEX Array, y la única forma de lograr esto es trabajando en comunidad con todos los sismólogos del país. Y para cerrar, pues nada más comentarles que es gracias a los grandes sismos que generan suficiente energía para viajar a través de la Tierra, que a su paso las ondas sísmicas van a ir recolectando la información sobre la estructura interna de la Tierra, y con ello vamos a poder conocer mejor el interior. Pues podemos echarnos esos viajes al interior de la Tierra y esas aventuras maravillosas que planteaba Julio Verne gracias a la sismología, y conocer el interior de la Tierra pues nos permitirá comprender nuestro pasado y nuestro presente. Y en México, pues tenemos que transitar a una comunidad sismológica que permita el desarrollo de estos grandes experimentos que nos permitirán ver las grandes estructuras a profundidad. Y con eso termino. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Sholi. Muy